y bienvenidos a la tecnología en www.eltecnófilo.com. Aparte de mostrarles mis nuevos lentes, mis nuevas gafas, que por cierto estoy muy contento, más allá que con la montura, con los lentes, porque nunca había estado tan contento y tan cómodo con unos lentes antirreflejos, con todo lo que necesito para ver, porque ya la vejez me está atropellando y me está llevando por delante la presbicia. Entonces me tocó cambiar de gafas. Si usted quiere saber más de los lentes, no de la montura, de los lentes y por qué estoy tan feliz de haber caído en esta marca de lentes, si usted quiere saber sobre lentes antirreflejo con mucha tecnología, protección de luces de los monitores y además fotosensibles como mis otros lentes, los famosos rojos del Tecnófilo, pues déjenme un comentario y hacemos un vamos a estrenar de los lentes y les explico qué tecnología es esta. Pero no vinimos a hablar de lentes en esta ocasión, solo quería chicanearles mis nuevos lentes. Ya ustedes dirán cómo se me ven, yo estoy muy feliz y estoy muy contento, así que lo demás no me importa. Pero sí vinimos a hablar de estas bellezas, porque yo les prometí, y así cuando prometo cumplo, o al menos hago el esfuerzo brutal, grandísimo de hacerlo. Y pues fíjese que les cumplí. Aquí tenemos los 4 procesadores de la serie 9000 de AMD Zen 5, 9600, 9700, 9900 y 9950. Como los seguimos teniendo, y los tenemos aquí, dijimos, ¿qué podemos hacer más allá de lo que ya hicimos en ese versus 9700 versus 7700? Lo cual nos fue muy bien. Muchas preguntas hemos contestado en YouTube y sobre todo a todas las redes sociales @eltecnófilo, donde hemos puesto todo el video y nos han hecho sus preguntas. Pero luego dijimos, tenemos la oportunidad, tenemos los 4 procesadores y esto nunca había ocurrido en ninguna familia de AMD ni con la competencia. Siempre hemos tenido 1 o 2 o en algunos casos ninguno, pero esta vez AMD nos dijo, venga, tenga los 4, ese con los 4 procesadores de toda la familia serie 9000, y dijimos, venga, nosotros ¿qué tenemos? Aparte de ganas de trabajar y todos los días hambre, porque eso sí no se nos quita el hambre, oiga, pasamos comiendo todo el día, o al menos tomando, mire, yo tomo mate estos días fríos en Bogotá. Tenemos 20 títulos, 20 videojuegos en nuestra librería de Ubisoft, de Steam, y dijimos, ¿qué más podemos hacer? ¿Será que nos aventuramos y hacemos un mega benchmarking de los 20 títulos? Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a estructurarlo. ¿Cómo lo estructuramos? ¿Qué vamos a medir? Midamos FPS. Y la idea se originó solo con FPS. Vamos a medir los frames por segundo de los 20 títulos con los 4 procesadores. Pero a medida que comenzó la medición nos dimos cuenta que había un numerito importante, que es la utilización del videojuego por parte del procesador. ¿Qué tanto utiliza el procesador diferentes videojuegos? Entonces dijimos, mire, vamos a montar nuestro bench table. ¿Con qué montamos nuestro bench table? Con una motherboard Gigabyte Aorus B650 Elite AX Ice, que muy amablemente nos la entregó AMD también con el 7700 que teníamos. Una tarjeta gráfica Nvidia Gigabyte Aorus 4080 Super. Nada tiene que ver Gigabyte aquí. Gigabyte no está patrocinando ni nada. O sea, Gigabyte pura y física coincidencia. ¿Por qué la 4080 Super? ¿Por qué la saqué de mi estación personal para hacer el benchmarking? Porque necesitamos tener una tarjeta gráfica que no generara ningún tipo de cuello de botella, con un procesador como el Ryzen 9950 y pues que tuviésemos, por decirlo así, toda la autopista abierta para poder hacer lo que quisiéramos con el procesador. Entonces dijimos, utilicemos la tarjeta más poderosa que tengamos aquí en el taller, no tenemos más, y esta 4080 Super es cortesía de este pechito, porque esa es una inversión propia del canal, y le pusimos la memoria de nuestros amigos de Kingston, porque Kingston siempre ha estado muy encima de nosotros, dándonos cosas y siempre apoyándonos en todo. Gracias a Kingston tenemos 32 GB, 2 barras de 16 GB a 5600 megatransfer por segundo, que considero que es una velocidad muy estándar para el tema gaming, no se necesita más. De almacenamiento, la gente de Solidigm nos había dado 1 terabyte del Solidigm Pro, que es el más eficiente y el más poderoso en lectura y escritura, y 1 terabyte adicional para toda la librería, porque teníamos que instalar 20 juegos de 1 terabyte.
Y fuente de poder, lo máximo, el tope que tenemos es nuestra Thermaltake Tough Power Plus 1200 vatios certificación platino. Con esa configuración de bench table, con los 4 procesadores de la serie 9000 Zen 5 de AMD 2024, nos fuimos a la tarea y nos pusimos a jugar durante una semana 20 títulos por cada procesador. 20 títulos, 20 títulos y 20 títulos. O sea que jugamos el mismo segmento del juego 4 veces por cada juego, por 4 procesadores. Ustedes harán la cuenta. Como se están dando cuenta en las imágenes, pues nos divertimos jugando y nos encontramos con muchísima información bastante interesante. Así que estos son los resultados del benchmarking más épico que se ha hecho en el Tecnófilo.com. Cortesía de AMD, porque gracias a AMD, que nos dio los 4 procesadores, es que logramos hacer este épico benchmarking. Por si quieren recordar cómo está configurado nuestro bench table para este benchmarking, pues le dejamos la gráfica completa como la están viendo ustedes. Y además puse algo también muy interesante, y es el precio de cada procesador, porque esto al final se convirtió en una discusión de precios. Pero esta tabla está muy grande, hay mucho número. Más bien vamos a una tabla más pequeña, más grandecita, en donde vamos a encontrar unos colores que poco a poco vamos a descifrar por qué los decidí pintar. Primero, lista de los 20 títulos, ahí los tienen, no se los voy a enumerar porque perdemos tiempo enumerando videojuegos. En términos de FPS, están organizados del que más FPS hizo hasta el que menos FPS hizo, con el 9950 y evidentemente Counter-Strike, que es un juego muy orientado hacia el procesador, en donde alcanzar unos altos FPS es muy fácil porque Counter-Strike, Valorant y League of Legends prácticamente corren en una licuadora que tenga una pantalla LCD y un puerto de Ethernet para conectarlo a Internet. En cualquier cosa corren esos juegos. Pero quise escoger alguno de los 3 pues como para poner un techo, porque igual es un videojuego muy popular que se utiliza mucho. Pero ahí no nos vamos a detener. Más abajito ustedes van a encontrar, por ejemplo, que el Tomb Raider Definite Edition, entre el Ryzen 9700X y el Ryzen 9600, vemos una diferencia importante de 240 a 200, mientras que en los Ryzen 9 prácticamente es lo mismo. Sigamos con los colores fucsias, no vayamos todavía al púrpura. En control vemos que hay una diferencia igual entre el 9700 y el 9600, que extrañamente pues la diferencia está más elevada en el Ryzen 5 que en el Ryzen 7 9700. Y ahí hay una diferencia, ¿ok? Sígala apuntando. Vamos más adelante porque faltan 2 títulos que quiero que analicemos de esa misma manera. ¿Qué son? Starfield, igual. En el 9950 y en el 9900, 109 y 104, así que están muy parejos. Pero en el 9700X tiene 120 FPS y en el 9600, 101. Ahí hay una diferencia de rendimiento. Y lo mismo pasa con Avatar Frontiers of Pandora, porque tiene 134 FPS en el 9700X y 116 FPS en el 9600X. Solo con estos 4 títulos que estamos analizando, 1, 2, 3, 4, 5 títulos que estamos analizando, vemos una tendencia muy clara, y es que el gaming encuentra una diferencia sustancial entre el Ryzen 5 9600X y el Ryzen 7 9700X. Los Ryzen 9 no son para el gaming, eso queda más que claro y más que evidente aquí. Ahora, vayamos a los títulos solo en FPS en púrpura, porque Star Wars Battlefront tiene los mismos FPS en los 4 procesadores. ¿Por qué? ¿Es un error de nosotros? ¿Es un error del bench table? ¿O sencillamente el juego está calculado para ir a 200 FPS y pare de contar? Es una opción. Lo mismo pasa con Marvel's Guardians of Galaxy, 144 FPS, y con Star Wars Jedi Fallen Order, 144 FPS. En Forspoken, 85 en el 9950, 96 en el 9900, 88 en el 9700 y 78 en el 9600, así que está más. Y Red Dead Redemption 2 prácticamente en todos están 64-63 FPS. Hicimos este color púrpura porque notamos que en la utilización, y aquí vamos ya a la utilización, Star Wars Battlefront, porque comenzando por el 9950X, que está en el 11%, luego vamos al 9900, 21%, ahí se sube la utilización. En el 9700 se mantiene en 20%, pero en el 9600X se dispara la utilización al 30%. Y si nos damos cuenta,
en los FPS son iguales. Quiere decir que el que hizo el trabajo para llegar a los 200 FPS fue el procesador, el Ryzen 5 9600X. Y el mismo fenómeno pasa con Marvel's Guardians of the Galaxy, porque pasamos de un 11% de utilización en 9950, pues subimos al 18%, luego subimos al 32% en el 9700X, y terminamos en 32% en el 9600X. El procesador fue el que logró mantener la diferencia en FPS entre los Ryzen 9 y el Ryzen 7 y el Ryzen 5. Lo mismo pasa con Star Wars Jedi Fallen Order, porque comenzamos con 16% y 20% en los Ryzen 9. Luego en el Ryzen 7, 30%. Y en el Ryzen 5, 41%. El trabajo lo está haciendo el procesador. Y el que lo saca así pues del estadio es Forspoken. ¿Por qué? Comenzamos en el 22% y en el 26% en Ryzen 9. Luego en el Ryzen 7 de 9700 ya nos subimos a un 63% para terminar con el Ryzen 5 a un 70%. 70% fue la máxima utilización que encontramos en un videojuego. Y en una proporción diferente, pero sobre el mismo fenómeno, en Red Dead Redemption 2, 11% y 13% en Ryzen 9. Ryzen 7 17% y Ryzen 5 termina en 9600X. Este es un video corto porque la tabla y lo que acabamos de enumerar lo resume todo. Y para comenzar con las conclusiones, repetimos una que acabamos con la que iniciamos el video. Para el gaming usted no necesita ningún Ryzen 9. Entonces ya saquémoslos de la ecuación porque esto es para otra cosa y ya les voy a decir para qué es esto. Entonces nos quedamos con el Ryzen 7 9700 y el Ryzen 5 9600X. Y a la luz de esta tabla, pues el ganador sería el Ryzen 5, porque tenemos básicamente el mismo nivel de desempeño en FPS, pero con un rango de utilización más alto, lo cual está bien, porque la idea es utilizar las cosas lo más cercano al 100% posible. Y con el juego que más utilizamos el Ryzen 5, que fue Forspoken, llegamos al 70% de utilización del procesador durante una sesión de videojuegos, lo cual es perfecto. Eso para mí es el mundo ideal. Ahora bien, no solo jugamos y tenemos otras tareas que hacer en nuestro computador cuando están más orientadas a ese mundo híbrido entre el trabajo y los videojuegos, porque si bien hay mucha gente que solo tiene su estación, su computador, su PC para jugar, otros tenemos que tener un computador con el que logremos hacer todo, estudiar, trabajar y jugar. Es ahí donde el Ryzen 7 comienza a sacarle un poquito la ventaja, porque evidentemente pues tenemos más capacidad de cómputo aquí en el Ryzen 7. Pero evaluemos el precio, porque con AMD al final todo se convierte en un tema de precio y no con AMD. En general todo se convierte en un tema de precio. Ryzen 7 9700X hoy en día en el mercado, estoy hablando de la semana del 30, 1 de octubre, 2 de octubre, estamos en $330. Y el Ryzen 5 9600X está en $280. Eso son $50 de diferencia. Entonces usted ya saca esos $50, los pone en la mano y dice, ¿qué hago con estos $50? ¿Me quedo con el Ryzen 5 o se los pongo al Ryzen 7 y me llevo el Ryzen 7 a mi casa? Pero puede que sea un poco más difícil el reto, porque puede ser que con esos $50 cambia la memoria RAM, puedo buscar una memoria RAM o vendo la memoria RAM que tengo y con los 50 completo una DDR5 más veloz, o utilizo los $50 para comprar un kit más de ventiladores o mejorar un poco el case. Esos $50 puede que para muchos sea poco, pero para otros puede ser un factor diferenciador en muchos aspectos, porque se puede llevar a muchos lugares de ese computador esos $50. Ahora bien, no hemos hablado de la tarjeta gráfica, pues porque en un ensamble necesitamos una tarjeta gráfica. $50 no van a hacer la diferencia en una tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica trae una diferencia ya de $100 en adelante, así que tenga la tarjeta gráfica que usted tenga, del rango que usted tenga, mantenerse en estos dos procesadores va a seguir siendo algo coherente de hacer. Ya sea que tenga una 7600, una 7800, o que tenga una 4060, una 4060 Ti, una 4070, va a jugar perfectamente con estos dos procesadores. Voy a mojar un poquito la palabra antes de darles una de las conclusiones más importantes de este video con mi mate antes que se me enfríe.
Si lo suyo es el gaming y va a ensamblar o tiene ya una estación gaming y solo quiere jugar y solo quiere tener ese momento de juego, pero manteniendo un presupuesto estable y no le interesa más nada en el universo, Ryzen 5 9600X, no hay nada más que pensar. ¡Pum! Si necesita algo más de performance porque hace otras tareas y necesita algo de ayuda en el tema laboral, edición o cosas muy básicas de diseño, tiene que hacer otras cosas adicionales, tiene $50 más, gástese los 50 en el Ryzen 7 9700X. Ryzen 9 son para otra historia totalmente diferente, porque esto es para la productividad. O si usted es un entusiasta y siempre quiere tener su estación, su computador, su PC con el tope de lo que quiera y de lo que quiera tener, porque su problema no es el presupuesto, pues tampoco le recomiendo ninguno de estos dos para el gaming. Fíjese, la recomendación para ese perfil de usuario va a llegar el próximo año por el lado del CES, cuando revisemos y cuando podamos ver los X3D en la serie 9000 que están prometiendo mucho. Pero como nosotros vinimos fue a hablar de gaming, dejemos a un lado definitivamente los 9900 y 9950 para decirles que sí, el gaming sigue estando prácticamente sin importar la arquitectura o la generación dentro del mundo de AMD entre estos dos procesadores Ryzen 7 9700X y Ryzen 5 9600X. De este benchmarking que acabamos de hacer aquí en el Tecnófilo, yo personalmente me quedo con el Ryzen 5 9600X porque por $280 usted se va a poder comprar un muy buen procesador que le va a hacer funcionar todos los videojuegos que usted se le ocurra poner ahí. Todos van a tener un desempeño, lo vimos con 20 títulos. 20 títulos es un número suficiente para yo decirles que prácticamente un Ryzen 5 9600X le va a solucionar en su configuración el tema del procesador. Vienen más videos esta semana muy relacionados con este mundo Ryzen 9000 porque al 30 de septiembre se venció el embargo del chipset X870, al cual desafortunadamente no nos participaron, pero cuando todo se complica, llega el Tecnófilo para explicarlo y le vamos a explicar las diferencias entre lo que es el mundo X870 y el X670. No les quito más tiempo. Paz y prosperidad para todos.